Testimonio, Ufología nacional y tres psiquiatras. Un amor no correspondido. Shalom Ubrajá para todos. Esto es Testimonio OVNI Radio, programa número 183. 183 de la general. Este es el tercer programa del año 2026, y si tomamos en cuenta el retorno de Testimonio OVNI Podcast, este es el programa 33 de la vuelta. Teníamos 150 programas más 33, 183 de la general. En realidad son 183 programas de radio que hemos hecho. No es muy mucho, pero tampoco es poco, y hay que tener en cuenta que cada programa es uno por semana, y todo eso va formando años de experiencia. Y bueno, acá estamos con la experiencia radial con los ovnis. Los ovnis de Ituzaingó, que siguen vivos, siguen ahí. He grabado nuevos ovnis, no los subí, me los guardé. Tengo ahora nuevos registros de skywatching de ovnis. En una misma noche, 2 ovnis claros que he grabado, que han aparecido en respuesta a contacto S5 iniciado por quien les habla. Y bueno, tenemos acá la filmación. No la he subido al canal, ya es como que ya está, no voy a estar, excepto sea una tremenda, un registro que valga la pena, que sea el delta curvo, el ovni delta curvo del que hablamos el programa pasado, que lo seguimos ahí estando al pendiente, excepto sea un evento con ese tipo de astronave, o una nave muy cercana, una cosa muy llamativa. No voy a estar subiendo tanto ovni, pero sí estoy haciendo algunas vigilias y sí estoy filmando. De hecho ya amplié el registro. Los ovnis siguen pasando, eso que dicen algunos, que no hay más ovnis, que no, bueno, están en todo el mundo. Hay registros de ovnis fuera de la inteligencia artificial y fuera de los embustes de la gran mayoría de que ahora se dedican a estafar con la inteligencia artificial. Hay registros reales de celulares de gente que sube. Yo he visto varios. Ahora está muy en boga Colombia, muy en boga, porque justamente a partir de lo que pasó en Buga, que está ahora en boga Colombia, y así que en Colombia están apareciendo un montón de ovnis. Posiblemente suba un ovni que cruzó las cámaras en el México DF. Yo suelo mirar las cámaras del Popocatépetl, que están las 24 horas ahí filmando. México Cámaras, no sé cómo se llama el portal, pero son cámaras en vivo desde México.
y tomaron una esfera similar a la de Buga cruzando el DF. No sé qué barrio es, no es el Zócalo propiamente dicho donde está instalada la cámara, pero es el centro de México. Y la esfera viene de arriba, se nota claramente que viene de lejos y de arriba, y atraviesa, va en un descenso no tan marcado, en un descenso leve, y cruza hacia la izquierda del plano, sale desde la derecha arriba y cruza hacia la izquierda y termina en el ángulo de abajo. Empieza desde la derecha arriba y pasa cruzando en diagonal hacia el ángulo de abajo a la izquierda. Ahí lo dije bien. Así que, pero es claramente una esfera como la que tiene Jaime Maussan ahí en su oficina. Así que siguen los ovnis por todos lados. Los Foo Fighters o esferas ovnis son parte también de las naves. Hay naves de luz, naves físicas, hay naves con diferentes formas, hay más de 100 tipologías ya registradas. No sé si no me quedo corto, yo calculo que debe haber más de 300 tipologías. Hay tipologías como para ser dulce que se han visto a lo largo de la historia de la ovnilogía y que han quedado registradas. Las más típicas, unas 70, 80, donde incluyen al ovni discoidal famoso, a la nave tipo Adamski, a la nave tipo Dreidel, a la ovni cigarro, también adamskiano, la famosa nave madre cigarro, los ovnis triangulares, por supuesto, los primeros ovnis triangulares, la de la oleada de Bélgica, y los que aparecieron en 1950 también, en la década del 50. Así que hay ovnis y anterior. Recuerden que los ovnis triangulares, el primer registro es en Japón, un astrónomo japonés, más o menos en el siglo XIX, 1888, 1890, por ahí, un astrónomo japonés, observando la superficie de la luna, grabó y fotografió a un ovni triangular que pasaba muy arriba. Por lo que se ve, por lo que yo vi en esa foto, era muy pegado ahí a la luna. Estaba atravesando ahí cerca de la luna, por ahí no tan cerca, pero pasaba cerca de la luna. Así que, pero el programa de hoy es dentro de las naves, y vamos a hablar en forma general. No voy a hablar tanto, no me voy a centrar en mi experiencia, que la tuve un par de experiencias en ese sentido. Tuve muchísimas experiencias de estar con los ovnis adelante, dando vueltas ahí alrededor mío, enfrente, a metros. De esas tuve muchas experiencias. Ver ciudades intraterrenas como Inquillur, ver manifestaciones de ciudades intraterrenas como Erx en Capilla del Monte, ver ovnis dándonos vueltas a un grupo de contacto, a un contingente de 50 personas. Luego de que estos que habían entrado y se asustaron y salieron corriendo, hubo un montón de luces que empezaron a rotar alrededor de nosotros, ahí creo que se llamaba Regreso a Casa, el camping, donde nosotros estábamos, ahí sobre la ruta 17, pasando el Pajarillo, pasando lo de Trigueriño, pasando el cruce del río, cuando se hace como una especie de S. En el principio de esa S está la subida al al campo de Trigueriño, después uno cruza el arroyo y después la calle dobla a la derecha, hay unos chalets, unas casas ahí a la izquierda, y ahí vas pegado a la montaña, y enfrente hay todos unos recreos que está Regreso a Casa,
y después otros más de las chicas ahí que eran parientes o familiares del camping Regreso a Casa. Acá no me acuerdo cómo se llamaba el recreo ese, que bueno, que siempre lo hemos visitado y hemos vuelto cuando volvimos. Y bueno, estuvimos dando la conferencia con Francisco Chechi ahí en Regreso a Casa, en la parte de atrás, que tiene como una especie de pequeño valle rodeado de un cerrito que mira hacia el cerro que está enfrente, que es previo detrás de ese cerro estaría el Pajarillo. No es el Pajarillo propiamente dicho, pero estamos en zona, ¿no? Estaríamos ahí en la zona. Y bueno, enfrente de ese cerro, pegado a la 17, se formaba todo un sendra, que nosotros lo veíamos formarse. Y bueno, se manifestaron seres que asustaron a unos chicos que salieron corriendo llamando a la mamá. Se habían metido curiosos a un grupo de contacto. Y una cosa es estar preparado para un evento y venir investigando el tema, conocer, estar iniciado en las tareas, en las experiencias S5. Y otra cosa es estar de viaje, ser cualquier hijo de vecino y colarse y pegarte el susto del siglo, porque lo que sucedió fue que estos seres aparecieron, que yo los veía a rabillo del ojo, que estaban ahí, no eran absolutamente para nada malos, eran del tipo grises altos que suele haber ahí en la zona de Capilla del Monte, que son como una especie de guardianes que están ahí de toda la zona. Hay unos grises altos que no hacen nada, andan por ahí, caminan entre toda la gente que tiene campos ahí y recreos sabe de qué estoy hablando. Unos grises que tienen como unos 3 metros de altos. Y por más que se perciban oscuros y se vean oscuros, no son para nada negativos, no son hostiles para nada. Entonces estaban ahí, rodearon nuestra ronda y se presentaron físicamente también, y se pusieron en la ronda. Estaba todo oscuridad total, no había luna, y se ponen en la ronda y uno de estos grises altos le toma la mano a uno de los muchachos, y cuando el muchacho miró quién le estaba tomando la mano, pegó un grito tremendo, un insulto al aire, y salió corriendo como si hubiese visto al mismísimo diablo, ¿no? Y salió corriendo, y el otro muchacho estaba con él, también salieron corriendo los dos. Se hizo como un alboroto que rompió el clima, el trabajo que estábamos haciendo. Tuvimos que luego empezar de nuevo. Y bueno, luego me tocó dar mi conferencia ahí, que hablamos ahí todos en ronda, dábamos la conferencia. Había más o menos casi unos 40 y pico, casi 50 personas. Y en el momento que estaba yo dando la conferencia, fue el momento donde hubo más actividad ovni alrededor de nosotros. No hubo tanta actividad ovni en el momento de que hablaba Franco, no hubo tanta actividad ovni en el momento que hablaba este muchacho de Uruguay, que ahora no recuerdo el nombre, que estaba con el tema del Reiki del amor, que los que estuvieron conmigo se van a acordar, yo ahora no me acuerdo de todos. Y bueno, en el momento que me tocó dar la conferencia a mí, Visat Hashem, gracias a Dios, yo siempre trato de estar conectado, en contacto y profundizar en la meditación donde estoy, y más cuando estoy en un lugar de estos, en un enclave potente, y empezaron a aparecer luces alrededor de nosotros que obviamente interrumpieron mi charla, y mucha gente me dijo que de hecho yo las vi, que pasaban alrededor mío esferas de luz
que daban vuelta mientras yo estaba dando la conferencia. Hay una que yo vi bien visible sobre mi derecha que pasó y la gente también la vio y después me lo dijo. Y después hubo unas grandes manifestaciones de luz que se dieron arriba, a unos 10, 14 metros arriba, como subiendo a los cerros que rodeaban el lugar, que es como si hubiese autos que prenden las luces delanteras, un efecto así, como que te prenden luces como haces de luz compacta que enfocan todo el costado del cerro, como si hubiese una nave estacionada sobre el costado del cerro que enfoca hacia el otro costado, hacia todos los costados. Se empezaron a ver haces de ese tipo. Bueno, esto nos sucedió en Capilla del Monte y muchas experiencias de ver naves muy cerquita, esferas muy cerca, seres variables como de metal líquido muy cerquita, que uno ve que cambian la forma, que ese metal líquido cambia la forma, tenerlo muy cerca, eso. Muchas cosas que se ven en videos que muy sueltos de boca, mucha gente dice, no, eso es falso, inteligencia artificial, bueno, no, muchas de esas cosas no son falsas, porque yo las vi con mis propios ojos, y las grabé, muchas de ellas de día. Pero bueno, dentro de las naves no me voy a centrar tanto en mis dos experiencias dentro de las naves. Una de las experiencias es el flyer que ustedes tienen ahí. Eso es la experiencia que yo tuve, la que recuerdo. Esa fue la experiencia que me mostraron las pantallas del tiempo y me mostraron el trayecto que estaba haciendo la nave. Me lo señalaron así, ese mismo tipo de seres como está registrado ahí, que son apunianos, concretamente. Y bueno, vamos a centrarnos en los detalles en general. ¿Qué sucede dentro de las naves? Generalmente, coincidentemente con lo que yo pude registrar, iluminación interna no localizada. Esto también sucede en localizaciones intraterrenas, que uno no sabe desde dónde sale la luz, pero el lugar está iluminado. En el caso de cuando estuvimos en Olavarría, debajo de un enclave intraterreno, que fui llevado con un ser similar al maestro Yoda, había una luz naranja que no se sabía desde dónde salía, con una mesa tipo de duendes larga de madera y unos seres chiquitos de 1,20 m, pero del tipo tibetanos, así muy parecidos a los tibetanos, a los peruanos de la alta montaña, de ahí de los altos Andes, muy similares se vestían como los tibetanos, muy parecidos a estos chicos que cantan en TikTok, que son como 3 hermanos que son chiquititos, que cantan con la voz como si fuese de los Teletubbies. Bueno, seres muy pequeños, ¿no? Lo que sucede dentro de las naves: iluminación interna no localizada, coincidencia muy alta de que toda la gente observa, todos los contactados observan una luz blanca, lechosa o ligeramente azulada. No hay lámparas, focos ni fuentes desde donde venga esa luz. Uno no ve la fuente, eso está iluminado, y está iluminado milagrosamente. Uno no sabe cómo se genera esa luz que ilumina todo, ¿no? No hay sombras, esa luz no genera sombra. Otra de las cosas absolutamente impresionantes, que uno no ve sombras, no hace sombra. La luz pareciera emanar de las paredes, del aire o de la estructura misma de la nave. La intensidad de esa luz es regulable por intención de los seres. Esta es una información que yo recibí también. La intensidad de la luz que ellos manejan dentro de las astronaves es por intención. Todo se maneja
a través de directivas que tienen que ver con la telepatía, con la mente. Pero esto también aparece, dije que no iba a hablar tanto de lo mío, esto también aparece en el caso de Betty Barney Hill, esto también lo cuenta Travis Walton, el famoso caso de Travis Walton. Muchos colegas ya conocieron a Travis Walton en los diferentes congresos, en Victoria, en Córdoba, los congresos que hacía el Siguri Torco allá en Córdoba. Creo que Travis vino, también fue a Victoria. Pascagoula, diferentes contactados europeos y sudamericanos hablan de lo mismo, de la luz que emana, que está y que no se sabe desde dónde aparece, ¿no? Materiales lisos, sin juntas visibles, no se ven juntas, no se ven uniones de metal y remaches, como uno diría, como vería en un avión, en un superficies curvas, ausencia de ángulos marcados, superficies absolutamente curvas de ambientes, ausencia de tornillos, tuercas, soldaduras o remaches, material tipo metálico orgánico, traslúcido muchas veces. La sensación que uno tiene es de ver que todo está hecho de una sola pieza. Muchos de esas paredes o materiales lo describen como vivo o reactivo. Uno está acostado en esas camillas y la camilla es como que se adapta a tu cuerpo, a tu espalda, se adapta perfectamente a cada uno, de acuerdo a las características de cada uno, como si la camilla estuviese viva, si la superficie donde te acuestan estuviese viva. Una de las experiencias que tuve, a mí me sanaron yo tenía que haber sido operado de la vesícula. Yo tenía la vesícula acodada mucho tiempo, que a tal punto en 2011, cuando empecé con los Ituzaingó, 2012, 2013, yo andaba con muchos problemas de vesícula. No podía comer muchas cosas, me descomponía. Una vez cada 2 semanas estaba descompuesto, y no por comer cosas que hacen mal, sino porque tengo los estudios de cómo estaba mi vesícula y tengo los estudios de cómo milagrosamente quedó mi vesícula. Pero eso no lo quise compartir nunca, lo tengo conmigo. Pero yo fui curado de la vesícula, no tuve necesidad de que me operen. Un día sucedió que tuve el evento, que me dijeron que me iban a operar. Tuve el evento que me llevaron. Había como un ser de cristal, como un ser humano de cristal, un lugar similar al que está en el flyer, una camilla, como si fuese no era una camilla que estaba dentro de un lugar como de un sarcófago de vidrio. Los seres eran así como están ahí. Y bueno, no sentí nada, me dijeron cerrar los ojos, no sentí absolutamente nada. Cuando desperté, eso fue de noche, cuando desperté a la mañana, se me fueron todos los malestares. Empecé a no tener ningún problema. Nunca más tuve el problema de que me caían mal las cosas, de que comía un pedacito de morrón y me hacía mal, que ahora puedo comer de todo y no me cae mal. Estas cosas suceden dentro de las naves, y ellos tienen la tecnología para hacer estas operaciones. Y bueno, y el caso más grande de Sudamérica sin dudas es Donato Cervantes, del que ya hablamos con Julio César Dongo. Así que 23 minutos, muy bien. Pasillos que se abren al avanzar. Una de las cosas muy mencionadas, y que es así, que el interior de las naves no coincide con el exterior. Uno en el exterior ve
el típico ovni discoidal, el típico ovni discoidal de 7 metros o de 10 metros de largo por 3 metros de alto o 4 metros de alto, en forma de plato, y cuando uno entra se abren esas escotillas que se abren de la nada, que se cierran y no quedan marca absolutamente de nada. Uno no ve dónde estaba. Uno entra y el espacio físico que uno percibe adentro es grandísimo. No tiene nada que ver con el tamaño de la nave cuando está posado afuera, cuando está posada afuera. Ellos pueden estacionar sus naves donde quieren, y no hay y hay determinado tipo de naves que pueden, de la misma manera que ellos desfragmentan la materia, ellos pueden estacionar la nave en tu casa. ¿Cómo en tu casa? ¿Sobre el techo? No, en tu casa. Pueden estacionar la nave en tu jardín. Y la nave estar ahí, estar en el lugar. La nave estar en el lugar. Y vos no notarla. Vos entrás y salís de tu casa, te levantás a la noche, pero resulta que hay una nave estacionada ocupando otro espacio físico, otra dimensión, dentro del mismo, de la misma zona geográfica, geológica que ocupa tu lugar, tu casa, tu jardín, tu ambiente. Y puede haber una nave, ellos pueden estar ahí, haber aterrizado a la misma altura, tocando el mismo piso donde está tu habitación, donde están tus ambientes. Esto es impresionante, porque podés cambiar de habitación y resulta que entras a una de sus naves que estaban ahí. Ellos utilizan mucho ese recurso de que vos salgas, que te llamen y que vos salís de la habitación, caminás y entras, en vez de entrar a tu living, entras a una nave. Se los digo porque es así. Y una de las cosas que yo he notado con el tiempo, con las experiencias, es que en lugares donde aparecen ovnis y aterrizan, seguido aparece la cebadilla ratonera. Van a ver que hay mucha cebadilla ratonera en el jardín, en la casa esa donde aparece, donde se depositan o bajan las naves. Una de las cosas que van a ver, que es lo que apareció en las huellas de Carmen de Areco, en el perímetro de todas las huellas de las marcas que había en Carmen de Areco, se formó. Después la marca se veía desde arriba cuando fuimos a los 8 meses, porque estaba la presencia de la cebadilla ratonera. Yo lo expuse, lo subí al blog la investigación, sacamos fotos con drones, con la Tota y con Circonole Verajá y con Osvaldo. La especie cebadilla ratonera, cuando vos vas a visitar una casa de alguien que quiere tener contacto y mirás el jardín, mirás el ambiente, y si ves este pasto, la cebadilla ratonera, que hay mucha presencia, es probable que la persona realmente tenga ese contacto que dice tener. Eso es un detalle que se los digo yo y que lo descubrí visitando contactados, visitando lugares, yendo a lugares y yendo también a algunas huellas donde habían aparecido objetos. Acá en Buenos Aires, en Capilla del Monte, en Entre Ríos, en la Patagonia. Habitaciones circulares o hexagonales, falta de ángulos rectos, para nada utilizan ángulos, porque los ángulos, como nosotros hacemos nuestras habitaciones, son vórtices de energía, se junta energía en un ángulo, y es el lugar predilecto para las energías oscuras. Cuando una casa está infectada con entidades, generalmente van a estar
en un ángulo una de esas energías. Es el primer lugar donde tenés que ir a revisar, son los ángulos de una casa. Por eso muchas religiones, incluso la hindú, los musulmanes, no tratan de en sus templos no utilizar ángulos, y el judaísmo también. Si ustedes ven los lugares de sepelio de ciertos jajamín, van a ver que tienen arriba como una cúpula pintada de azul, pero el lugar donde está descansando el jajamín, alrededor en el techo donde está puesto su tumba, no hay ángulos. Entonces, habitaciones circulares, pasillos que se abren, falta de ángulos rectos, sugiere control del espacio, distorsión dimensional, geometría funcional no estética, y sus naves pueden aterrizar incluso habiendo objetos físicos molestando un determinado lugar. No hay problema, ellos tienen la capacidad de aterrizar sobre el espacio físico. Podrían aterrizar sobre un edificio, ir bajando piso por piso sobre un edificio en otra dimensión y depositarse en el piso de la base de ese edificio, y en realidad que haya una nave en la planta baja de ese edificio, para que se entienda. Operados, todas estas naves son operados, tienen mesas o paneles holográficos, luminosas, reactivas al tacto o la proximidad, así como nosotros ya tenemos pantallas reactivas al tacto, que hace 20 años atrás uno decía, no, imposible que toques con un dedo y abras una pantalla. Bueno, eso ya está, lo estamos viendo. Se venden consolas de holográficas, y cosas que proyectan, y dispositivos que proyectan imágenes. Toda esa tecnología ya está, sobre todo mucho en China y en Japón, y que parecía que era una cosa de ciencia ficción, y ya lo estamos viviendo ahora. Entonces todo lo que contaban los contactados, muchos son reales, son cosas reales. Fueron criticados por los omnílogos de escritorio, fueron vilipendiados, y muchos estaban diciendo la verdad. Mesas o paneles holográficos, luminosas, reactivos al tacto. Vitkonovi hablaba de las pantallas del tiempo, pantallas de poder, operadas por gesto, por pensamiento o por presencia biológica de un ser. Hay naves que se activan porque determinado EVE se sube a esa nave, en el caso de los grises. Muchos testigos dicen, no entendía cómo lo usaban, pero funcionaba. Interacción mente y nave, uno de los puntos más repetidos. La nave responde a intención, foco mental, estado emocional. Hay casos de los seres grises de que hay como dispositivos que se ponen en la cabeza de los seres, en el caso de las naves físicas. Comunicación telepática no verbal, siempre generalmente la comunicación es telepática. Se escucha en clariaudiencia perfectamente. Generalmente te hablan con tu misma voz. Sensación de que la nave lee al ocupante. Conciencia tecnológica. Sonido inexistente. Interior silencioso. Hay una alta coincidencia de todos los contactados de que cuentan de interior silencioso. Un zumbido muy leve o vibración armónica. Ausencia total de motores, de ruidos, de turbinas, motores que hagan ruido. Asociado todo a calma profunda, suspensión del miedo, alteración del tiempo y del espacio. No es lo mismo el tiempo y el espacio dentro de la nave que el tiempo y el espacio fuera de la nave. Eso está altamente documentado en casos del Cabo Valdés, de Siragusa, de mucha gente, de Grupo Rama. Son minutos dentro, horas afuera, o viceversa.
siempre hay dificultad para uno poder estimar la total duración que uno estuvo adentro, con ellos adentro de una de estas naves. Se producen lagunas temporales en tratar de recordar un evento. Muy clásico en el tema abducciones. Los encuentros generalmente se dan en salas centrales. En los eventos que son sin permiso, que suelen hacer los grises, coincidencia de figuras, presencia de figuras humanoides, altos, delgados, algunos vestimentas claras, blanco, crema, plateado, rostros poco expresivos, ojos grandes, almendrados o normales pero penetrantes, tipo chino, los seres los nórdicos. Actitud neutral, instructiva, nunca caótica, nunca efusiva, nunca mucha risa, con juntarse de picnic en una vigilia a comer choripán y tomar vino. Eso es muy humano, pero estos seres no trabajan así, no actúan así. Si se juntan a hacer algo, lo hacen, trabajan. Hay disciplina en estos seres, ¿no? Eso es algo que yo vi de muchos grupos de omnilogía, que se compraban el vino Uvita, les digo la marca, Uvita, compraban el salamín, el queso y se juntaban todos a reírse, a contar historias, mientras algunos estábamos al costado de la cámara mirando al cielo tratando de filmar, ¿no? No tiene nada de malo, eso es humano, pero estos seres realmente trabajan, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, vamos a un espacio de descanso y ya seguimos con Testimonio OVNI Radio. Vamos a otros dos bloques un poquito más cortitos. Acá me extendí porque tuve toda la intro, pero ya venimos. Testimonio OVNI Radio. Testimonio OVNI no llama ovnis a los cometas. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, Sanación Cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah Práctica, Introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher. Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a psignosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Testimonio OVNI Radio, segundo bloque. Bueno, hablamos de características clásicas de la mayoría de las personas que dicen ser contactados, que tuvieron el honor y el privilegio de subir a una nave o estar en presencia de los seres o estar al costado de una nave. Caso Billy Mayer, caso Sisto Paz, caso Eugenio Siragusa, Adamski y tantos otros, los grandes contactados.
Hay una sensación espiritual o sagrada muy repetida, poco explicada. Muchos testigos y contactados dicen: no tenemos miedo, no hay miedo, es respeto, es como estar en un lugar superior. Uno se siente bien ahí. Un ambiente interdimensional, conciencial, o un ambiente espiritual jerárquico. Aunque estos relatos no son comprobables científicamente, lo llamativo es las coincidencias entre las personas, épocas distintas, culturas distintas, sin contacto entre sí, y todos cuentan más o menos lo mismo. Esto es lo que hace que el tema merezca estudio serio, no burla, porque cuando hay personas de diferentes partes del mundo que te están contando lo mismo, entonces reaccionar como reaccionó John Mack, que se fue a la escuela Ariel a Sudáfrica, tomó el avión y se puso a trabajar y estuvo como un mes con ellos ahí tomando notas, escuchándolos, entrevistándolos. Me parece que estuvo más, estuvo como 3 meses en Sudáfrica después de ese caso famoso de la escuela Ariel en el 90 y pico, creo que fue 94, 96 si mal no recuerdo, y que descendió un ovni al costado de un jardín de una escuela primaria en Sudáfrica, y fue nada más ni nada menos que John Mack, el psiquiatra de Harvard, y tomó en serio el caso, uno de los grandes estudiosos del contacto, de las abducciones y de todo lo que tiene que ver con el tema mental y la incidencia de todas estas experiencias en la mente de las personas. Y él siempre se manejó científicamente y le pidió a los niños, todos, a cada uno entrevistó separadamente y obtuvo data tremenda. Y hay una sola persona que dice lo contrario, que bueno, que siempre cuando se dan estos casos que son reales, que suceden, siempre el sistema que no quiere que esto salga a la luz te va a sobornar a un testigo que diga totalmente lo contrario, o que diga no, yo creo que todo y que trate de dar una explicación científica, todo para desvirtuar y tirar abajo la cantidad de entrevistas que hizo John Mack, ¿no? Que está en Netflix. A propósito, el caso de John Mack, en estos últimos documentales que salieron del tema OVNI, uno de los más valederos que hay es el caso de John Mack y la escuela Ariel, ¿no? Después lo demás no hay tanto, digamos, que tengan tanto valor. Lo que más me gustó de todo eso fue lo de John Mack. El tema merece estudio. Vamos a ver casos por casos, a mis colegas, los contactados, los diferentes contactados. Yo tuve la oportunidad de investigar a unos 14, 15 contactados. Hablé con muchos, con Dante Franch, con Emir Castaña, Sirjo Noble Berajá, que a propósito, Emir pasó este mes de febrero, 30 de enero creo que se fue a los mundos espirituales, así que bueno, lo vamos a extrañar a don Emir, y bueno, recuerdo con todo el corazón, como ya le dije en otro de los programas, toda la buena onda y el recuerdo que tengo de la epopeya que tuvimos ahí en Ascochinga, en la zona de Ascochinga con Emir, donde vimos ovnis, donde estuvimos haciendo vigilia y donde tuve mi primera experiencia que me sacan del cuerpo ahí y veo uno de los túneles de acceso. Tuve un poco de miedo y me volví para atrás, no avancé, pues eran las primeras experiencias que me estaban pasando en cuanto a eso,
y digamos que tuve miedo y me tiré para atrás. Pero bueno, después ya no tuve miedo. Eso me pasó ahí, porque eran las primeras veces donde experimenté el silencio impresionante, el silencio más grande, que como una campaña de silencio que uno experimenta cuando está en medio de un contacto, ¿no? Entonces, descripción del interior de las naves según Billy Meyer. Iluminación. La luz no provenía de ningún punto concreto. Billy Meyer es un contactado suizo muy famoso en la década del 70, investigado a rajatabla por nada más ni nada menos que el coronel Wendell Stevens, que dio por sentado que el caso de Billy Meyer es real. Todos los que investigamos bien ese caso, lo vimos o nos adentramos, nos dimos cuenta que no miente. De hecho, hay testimonios de vecinos de Billy Meyer de la zona de Schmidruti, Suiza, que también vieron las naves que veía Billy. Así que está altamente comprobado el caso de Billy Meyer. Y Billy Meyer creo que se mudó de Suiza a Canadá o al norte de Estados Unidos, por ahí anda, Alaska, Canadá, norte de Estados Unidos, no sé dónde está, creo que está en Canadá, y siguió teniendo los contactos. Así que decía Billy, la luz no provenía de ningún punto concreto, todo el espacio parecía iluminado desde sí mismo. Una luz blanca suave, no hay sombras, no molesta a la vista. Esa es otra de las cuestiones. La luz compacta, el haz de luz compacta y coherente no molesta. Uno puede mirar y no molesta. Las paredes parecían metálicas, pero no frías, ni duras como el acero terrestre. Superficies lisas, sin juntas visibles, apariencia metálico-orgánica. Dice Billy, en la sala de mando había una consola circular con símbolos luminosos que cambiaban, consola sin botones, símbolos geométricos y lumínicos, se activan por contacto y pensamiento, por control mental. Contaba Billy Meyer, la nave reaccionaba a impulsos del pensamiento. Meyer insiste en que la conciencia del tripulante es parte del sistema de navegación. Sonido, silencio casi total, una leve vibración armónica. La vestimenta de estos seres, trajes claros. En el caso de Billy Meyer se contactaba con los pleyadianos, ¿no? Trajes claros, simples, sin adornos ni insignias, con Semjase, me acuerdo. Segundo caso, don Eugenio Siragusa, amigo de Giorgio Bon Giovanni. Saludo a toda la gente del grupo de Giorgio, del cielo a la tierra, de Giorgio Bon Giovanni. Saludos a Giorgio también. Gran estigmatizado, real. Contactos hermanos del cosmos. Siragusa es más místico profético, porque principalmente el contacto que tuvo Siragusa es con seres que tienen que ver con lo místico. Son seres que están muy apegados al creador, como me pasó a mí. Por eso utilizan esas hábitos de monje, ¿no? Pero sus descripciones internas son sorprendentemente concretas. El interior de la nave, según Siragusa: ambiente, un lugar limpio, puro y luminoso, donde el aire mismo parecía vivo. Luz blanca dorada, sensación de pureza, ausencia de olores. Arquitectura, no había esquinas como en nuestras habitaciones, formas curvas, espacios amplios. Alcoyana con Billy Meyer, coincidencia. Geometría no terrestre. Centro energético. En el centro había una especie de mesa o núcleo que irradiaba energía. Coincide con la sala central que vos representaste, me dice acá la IA. Sí, yo le conté mi experiencia y hay coincidencia. Comunicación, no hablaban con palabras, el mensaje
Se forma directamente en la mente, decía Siragusa. El mensaje se formaba directamente en mi mente, telepatía pura. No hay movimiento labial. Te miran, vos ves un rostro así serio, ameno, amoroso, y te pasan lo que te quieren pasar. Sensación emocional, no se siente miedo, sino reverencia. Siragusa recalcaba la nave como instrumento espiritual, no como simple vehículo. Vamos a Sixto Paz, el amigo Sixto Paz. Misión Rama. Desde el 74 en adelante, que estamos viendo Perú a full. Sixto es clave porque entra conscientemente, no en estado de shock. Estamos enfocados en Perú. Vamos muy enfocados en Perú. Ahí vamos. Descripciones internas según Sixto Paz. Iluminación. La luz parecía surgir de las paredes y del techo al mismo tiempo. Luz blanca, uniforme, regulable, sin fuente visible. Los corredores se abrían a medida que avanzábamos. Esto refuerza la idea de espacio dinámico. Nuevo concepto, espacio dinámico. Salas. Entramos a una sala circular con una mesa luminosa en el centro. Mesa holográfica, tal cual yo la vi, o pantalla del tiempo, como la quieras llamar. Símbolos cambiantes, mapas estelares, tal cual. Es lo mismo que yo vi. No había controles físicos como los nuestros, interfaces mentales, gestuales, tecnología holográfica. Estuvimos poco tiempo adentro, pero afuera habían pasado horas. Distorsión temporal nuevamente. Él estuvo 15 minutos y afuera pasaron como 3 horas. En uno de los casos famosos que él se adelanta, que lo trasladan, Jefizat Aderech va caminando y le hacen que se produzca un Jefizat Aderech y se adelante como 200 metros más adelante o 300 metros más adelante. El resto venía atrás y ahí es cuando lo llaman y lo invitan a pasar a la nave. La primera entrada a la nave que tuvo Sixto, que dice: no, más vale voy porque si no me voy a lamentar el resto de mi vida si no entro. Eso es lo que me contó, ¿no? Coincidencia clave entre los tres: Billy Meyer, Eugenio Siragusa y Sixto Paz. Luz que no tiene fuente, consola central, control mental, vestimenta clara, telepatía, sensación de respeto espiritual, arquitectura curva. En Meyer la sensación espiritual dice que es media. En Siragusa la sensación espiritual era muy alta, quizá porque Siragusa era muy espiritual. Y en Sixto la sensación espiritual es alta. Y yo voy a coincidir con Siragusa. La sensación espiritual es muy alta, al menos en mis experiencias, es muy alta. Quizás uno está un poco más abierto a todo eso y más atento a todo eso. Así que bueno, vamos a la segunda pausa y ya venimos con Dentro de las Naves. Estamos tocando bastantes tópicos. Testimonio OVNI no llama ovnis a los cometas. Shalom Uberajá para todos. Los invito a Morea Don Hanoch, Kabbalah Maasit, Cósmica y Andes. Tenemos más de 30 cursos y talleres: Génesis, Péndulo Hebreo, Árbol de las Vidas, Gematría, los elementos, los Parsufim, Sagná, sanación cabalística, Kabbalah Maasit, Kabbalah práctica, introducción a la Kabbalah, clases personales de Kabbalah Kosher,
Los invito al blog, nuestro medio principal, Morea Don Janoj, Cabalama, Cid, Cósmica y Andes. Me puedes escribir a signosis7@gmail.com. Shalom Uberajá para todos. ¿Te preocupa el futuro? Caro Díaz, Astrología y Tarot Evolutivo. 11 6979 2452. Solamente mensajes de WhatsApp. Bueno, tercer bloque de Testimonio OVNI Radio. Bueno, vamos a terminar nuestro especial de hoy. Estamos dentro de las naves. Estuvimos escuchando las experiencias de Billy Mayer, de Eugenio Siragusa y de Sixto Paz. Hay una coincidencia muy grande en la narrativa. Hay enfoques no tan espirituales pero mayormente es un enfoque bastante espiritual. Hay una asociación bastante, sobre todo el fenómeno bueno, hay una asociación muy marcada en cuanto a lo espiritual. Pasillos como corredores, agujeros de gusano. El espacio no se recorre caminando, sino atravesando estados, desplazándose. Uno se desplaza. No son pasillos físicos en el sentido terrestre, sino transiciones, pliegues, umbrales. Por eso muchas personas dicen que el pasillo se abre, se estira, no tiene distancia. Eso es muy distinto a una escenografía onírica común, a un sueño común. El cuerpo sutil está presente. Se siente en el aire, el ambiente, un olor agradable, perfume agradable, transmisión mental. Cuando aparecen sensaciones atmosféricas completas desde una mirada psicológica y fenomenológica, no solo imágenes, sino temperatura, sentir el aire, osmogénesis, percibir los olores, textura emocional. Entonces se habla de una experiencia altamente integrada. Estamos ante una escena coherente. La transmisión de pensamiento de estos seres no es una transmisión, obviamente la comunicación no es verbal, sino que hay una transmisión mente a mente de comprensión instantánea, comunicación no discursiva, gnosis directa, descarga de información, transmisión de información telepática. Así que bueno, hay coincidencias con los contactados. Vamos a hablar de otro, vamos a los menos conocidos. En el caso de Vlado Kapetanovic, que ahora se está haciendo muy conocido a partir de estos últimos tiempos para acá, que volvió a resurgir Vlado Kapetanovic gracias al trabajo de muchos en Perú y por ejemplo de quien les habla acá en Argentina y también del Mapache, que escribió sobre Vitko Novi, ¿no? Vitko hablaba de las pantallas del tiempo. Este era su concepto más distintivo, pantallas del tiempo. ¿Cómo describía Vlado estas pantallas? No eran pantallas físicas planas, no tenían marco, no eran hologramas decorativos. Vitko Novi hablaba de superficies luminosas suspendidas o campos visuales envolventes, donde las escenas no se observaban, sino que se ingresaban perceptivamente, y él esta experiencia la tuvo toda la vida. De hecho, ya había aprendido a nivel telepático espiritual a conectarse y visualizar de esta manera, la famosa pantalla mental.
Entonces él podía ver en pantalla mental lo que le preguntaban. Eso es lo que nos contó también Julio César Dongo. ¿Qué mostraban estas pantallas? Escenas del pasado remoto de la humanidad, momentos del presente, posibles futuros probables. Siempre el futuro no es fijo, es probable. Siempre hay, no significa que sucedan cosas. Hay veces que las cosas pasan porque bueno, no queda otra, pero generalmente el futuro es maleable. Nosotros hacemos el futuro. Por eso no es bueno consultar a gente o a tarotistas que te dicen esto va a ser así, sí o sí, y si vos aceptás lo que te está diciendo, lo que te está hablando con la boca ese tarotista, estás aceptando un decreto que después se cumple porque vos estás aceptando. Pero vos podés no aceptar lo que te dicen y tenés la capacidad, como cabalistas tenemos la capacidad de cambiar ese tikkun, ¿no? Esa cuestión que va a pasar, ese destino. Vlado aclaraba algo importante. No era el futuro, sino líneas de tiempo posibles. Coincide todo lo que comentaba Vlado con también experiencias que tuvo Sixto, que tuvo Siragusa y que tuve yo. La nave como espacio didáctico, salas amplias, sin decoración, sin cabinas de pilotos visibles. La función principal era mostrar, enseñar, hacer comprender. Sensación de espacio consciente cuando estás adentro. El entorno reaccionaba a la atención. La escena cambiaba cuando él comprendía algo. No hacía falta preguntar o repreguntar, la información se desplegaba sola. La nave como un campo de conciencia organizado. La arquitectura de la misma manera describió Vlado, sin esquinas definidas, espacios curvos, sensación de amplitud mayor que el volumen externo. Esto, como lo vimos en los otros bloques, se repite constantemente. Una cosa es el afuera de visualizar la nave y otra cosa es la nave cuando vos entrás. El ambiente es completamente diferente, es como si entraras, te transportaras y cambiaras de dimensión. Como portales dimensionales, la misma nave en sí misma. Los cambios de sala ocurrían por transición, por enfoque de atención, como un fundido de escena. La comunicación totalmente telepática, completamente de acuerdo con Siragusa, con Meyer, con Sixto, conmigo también, con las experiencias que tuve yo. A veces hay entidades presentes, no siempre se ven seres. A veces ves una escena o ves algo vos y escuchás que te hablan. Hay un guía, pero que a veces no se muestra. A veces solo sentía la presencia de un guía. Cuando los describía eran humanoides, altos, sobrios, actitud neutra, sin emotividad marcada, con el saludo todo por los demás todo el tiempo, que coinciden con los seres que también vio y con los que tenía contacto Donato Cervantes, los seres de la galaxia celeste, que tenían, la descripción es similar, los dibujos son bastante similares. El tiempo no era lineal, las escenas no se imponían como destino, sino que esto podría pasar. Eso nos indica que estamos ante seres buenos, benevolentes, porque si no, si te tira una escena y te muestra algo pavoroso y no te da salida, es como que te está remarcando el mal que va a suceder, ¿no? Puede ser hasta traumático para una persona observar algo que va a suceder y no poder hacer nada. De hecho, en el caso de Vitko, él trató de avisar, habló con
con un juez y esa persona no le creyó, lo trató de borracho. Finalmente después el hijo le pidió disculpas, ¿no? Y en el incidente del deslave en la zona del Huascarán, de Yungay y de Ranrajirka, ahí fallece lamentablemente este juez con el que había hablado Vitko, ¿no? Así que bueno, vemos que hay muchas coincidencias en cuanto al interior de las naves de los diferentes contactados. Muy bien. Vitko hablaba de superficies luminosas suspendidas, campos visuales envolventes, donde las escenas no se observaban, sino que se ingresaban perceptivamente. Él vio en las pantallas del tiempo escenas del pasado de la humanidad, momentos del presente que están ocultos, posibles futuros probables. También vio acerca de personajes que él valoraba, como Juana de Arco, como Yeshua. De hecho tuvo contacto con el ser, con Yeshua, pero se le presenta con otro nombre dentro de las naves, ¿no? Como suele suceder. El dato clave que venimos hablando, más grande por dentro que por fuera. Frases que se repiten de los diferentes contactados, variaciones mínimas. Adentro era enorme, desde afuera no podía entrar todo eso. No coincidían las proporciones, parecía otro espacio. No tenía sentido geométrico. Esto aparece en varios contactados, en contactados voluntarios, en experiencias de abducciones traumáticas, en encuentros breves, relatos de niños, relatos de gente grande. No es un rasgo cultural aprendido, porque contradice la intuición básica humana. Es algo que honestamente todos los que han tenido estas experiencias lo han presenciado. Lo mismo que el desfase espacio-tiempo. Por afuera pasan 15 minutos y adentro estuviste 3 días completos, o una semana completa, como el caso de Sixto Paz. Bueno, estuvimos viendo casos clásicos, el caso de Betty y Barney Hill, que se va a venir una película de este caso de Betty y Barney Hill. Barney dice que el pasillo era largo, pero la nave externa era pequeña, las alas internas no cerraban con el tamaño. En caso de Pascagoula, en 1973, los testigos describen un interior amplio, sin correlato con el objeto visto desde fuera. El caso de Travis Walton, en 1975, Travis Walton es un empleado de un aserradero que tiene una experiencia de abducción traumática, ¿no? Que bueno, la película, según Travis, la película es como que exageraron un montón de cosas y que la experiencia no fue así de traumática, que fue otra cosa. Y de hecho Travis parece ser que no tuvo una experiencia negativa. Obviamente es una película de Hollywood y vende más mostrar el dolor, el sufrimiento y todo lo demás. O al menos la experiencia de Travis no fue tan negativa como lo muestra la película, ¿no? Que está hecha la película tratando de lograr un efecto shock en el espectador, ¿no? Y en todas las abducciones modernas, a partir de los años 80, 90, 2000, hay relatos similares. Así que bueno, vemos que en los diferentes experienciadores el mismo tipo de descripciones en diferentes lugares del mundo. Gente de Italia, gente de Perú, gente de Estados Unidos,
de Argentina, de Canadá, de Suiza, diferentes tipos de contactos, más o menos las mismas experiencias, las mismas descripciones. Ambientes blancos, la luz que no se sabe de dónde sale, no hay ángulos, todo pulcro, todo puro, sentimiento de perfección, de estar bien, de respirar aire puro, perfumes agradables, recepción a través de telepatía de los mensajes que se quieren recalcar. Así que bueno, esa es la experiencia de la gran mayoría de los contactados. Espero que les haya gustado este especial. 1 hora y cuarto más o menos estamos con este especial. Hemos tratado de ir a lo básico y primordial de lo que hay que tener en cuenta. Y bueno, en otro momento contaré bien mis experiencias. No es el momento ahora de contarlas. Mi experiencia está, lo que yo vi y registré, una de ellas está en el flyer de promoción. Así que bueno, disculpen que no cuento toda la experiencia en sí, porque creo que es más importante las experiencias de los contactados más conocidos. Así que bueno, esto ha sido Testimonio OVNI Radio, programa número 183. Nos vemos en un nuevo programa dentro de unas 2 semanas, 20 días. Shalom Uberajá para todos. Testimonio Testimonio